A veces uno quizás está un poco alejado, ¿no?, de lo que es el conflicto bélico, el enfrentamiento, porque viene de una cultura, por lo pronto, del diálogo, de consensuar. Entonces, escuchar a una persona, ¿no?, que respeto, lógicamente, como Tabaré Vázquez, decir que casi llegamos a un conflicto bélico por una planta con Argentina, lo que dijo Tabaré Vázquez, es como que no me cierra, y me impactó por la fuerza de la frase y del pensamiento. Raúl Estrada Oyola, gracias por haber venido. Encantado de estar con ustedes. ¿Podía haber llegado ese momento? Yo creo que de ninguna manera. Esta expresión de Tabaré Vázquez es producto de la falta de criterio o de una intoxicación etílica, no sé qué, pero no tiene nada que ver con la realidad. Es cierto que él desplegó efectivos militares alrededor de la planta. Cuando algunos entusiastas en Gualeguaychú dijeron vamos a ir a por una bomba, entonces él dijo voy a poner soldados alrededor. Pero de estas cosas a pensar en un conflicto entre Argentina y Uruguay no tiene sentido. Además, la desproporción total. Uruguay tiene una fuerza aérea peatonal. Él dijo que la fuerza aérea tiene 5 aviones, 24 horas de nafta, y la verdad es que hacen desfiles en las pistas de los aviones, pero no pueden volar porque no vuelan, no tienen fuerza aérea. Dijo, ¿quién puede pensar en un conflicto entre Argentina y Uruguay? No tiene sentido. Lo que pasa es que nosotros fuimos débiles. Mire, este conflicto que nosotros tenemos con Uruguay no se le hubiera presentado a Brasil. Brasil, desde el comienzo, le hubiera puesto las cosas en otros términos. Porque además Brasil tiene del año 33 un tratado con Uruguay por el cual Uruguay no podría haber hecho esto sin consultarlo. Y en el tratado que nosotros tenemos, que tiene la misma condición, sin embargo, Uruguay eludió la consulta. Me quedo con una palabra medio fuerte, que es débiles. Nosotros. Sí. Claro. Utilizó la palabra débiles. Y nosotros, muchas veces en la historia política internacional argentina, hemos sido débiles. Hemos sido débiles cuando perdimos un conflicto en Misiones territorial, una discusión territorial con Brasil. Hemos sido débiles porque estábamos enredados en las cuestiones con Brasil, no nos ocupamos de lo que pasaba en Bolivia y entonces Sucre declara la independencia de Bolivia. Digamos, para ir a los ejemplos históricos, y en los ejemplos más recientes usted encuentra puntos en los que hemos actuado con debilidad. Y en el caso particular de Uruguay, fuimos débiles por no entender, quizá por frivolidad, por no entender lo que estaba pasando desde el primer momento. Raúl, digo, hoy se están realizando los monitoreos, algo que se había pedido mucho, bueno, era uno de los focos, ¿no? Claro, ¿Se está realizando? Yo creo que sí, que se está haciendo algo, lo que se está haciendo no se publica, se ha retenido. Ahí la CARU tiene un problema muy serio y el embajador Orduna, que es el presidente de la delegación argentina en la CARU, está penando lo mismo que pené yo cuando tuve que negociar con Uruguay. Se encuentra con una pared. La Corte se equivocó, la Corte Internacional de Justicia se equivocó porque pensó que la CARU era un organismo internacional. Un organismo internacional es una entidad que tiene voluntad distinta de las voluntades de las partes. Acá no es así. La CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, es bilateral. Usted tiene que tener el consentimiento de la Argentina y del Uruguay. Si no, no tiene CARU. Y eso es lo que le está pasando hoy a Orduna, lo que le está pasando a la delegación argentina. Lo grave es que en medio de todo esto salga la presidenta, mal informada, para decir que el conflicto está superado. No está superado, lejos de estar superado, se está agravando porque la descarga, la masa de descarga de contaminantes en el río Uruguay es muy seria y tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Vamos a venir un poco a lo nuestro, ¿no? Miramos mucho lo de Uruguay, lo de la pastera, etcétera, etcétera, y la contaminación. Digo, vamos a lo nuestro. ¿Se puede relacionar esto con lo que está pasando hoy por hoy con el riachuelo, por ejemplo? Y más o menos, porque la característica de la pastera, digamos, todo el río Uruguay está contaminado por nosotros y por los uruguayos. Ahora, la contaminación que se descarga de distintos pueblos, fíjese cuáles son los pueblos sobre el río Uruguay que tienen tratamiento de las aguas cloacales y cuáles los tiran directamente. Esa contaminación es en su masa menor. ¿Esto qué quiere decir?
quiere decir que el río de alguna manera puede tratarlos, puede disolverlos, puede permitir que esto funcione. La masa de la descarga de la planta de Botnia, ahora UPM, ¿no? Esa es muy grande y no hay capacidad en el río para tratarla. Esto está claramente. En el caso del riachuelo, Matanza-Riachuelo, tenemos el mismo problema, porque la masa de lo que descarga toda la industria y las cloacas de Buenos Aires y de la provincia sobre el riachuelo no pueden ser tratadas por el riachuelo. El riachuelo no tiene capacidad como órgano receptor de recibir eso. Entonces, se parecen en esto, en que la masa que se descarga en el riachuelo y la masa que se descarga en Fray Bentos son imposibles de ser asimiladas por el cuerpo receptor. Si usted tiene una planta como la de Fray Bentos y la descarga sobre el Atlántico, no pasa nada. Es decir, Brasil tiene plantas de esa magnitud sobre el mar y funcionan razonablemente bien. Con los inconvenientes que tiene, es decir, contaminan, pero contaminan a un cuerpo receptor con capacidad para procesar esto. El río Uruguay no lo tiene, el riachuelo tampoco lo tiene, pero peor, porque ahora lo que estamos haciendo va a ser, si se terminan los proyectos que están anunciados con créditos del Banco Mundial, etc., descargar cloacas crudas en el río de la Plata a 7 kilómetros, entre 7 y 11 kilómetros de la costa, y esto va a contaminar el río de la Plata, como está siendo contaminado ya por lo que viene, va a ser contaminado por otras plantas que anuncia Uruguay, puede ser contaminado por unas obras que tienen previsto Uruguay en su puerto. Es decir, Uruguay y la Argentina no nos estamos ocupando de los ríos claramente. Uruguay tiene un caso muy serio en el Fray Bentos y nosotros en el riachuelo, sin duda. ¿Cómo puede ser, Estrada, que no se repare en esto? Mire, usted oyó decir que poderoso caballero es don dinero. Acá lo que hay son beneficios a corto plazo. El tipo que gana plata contaminando, que tiene un beneficio contaminando el riachuelo, lo que quiere es su beneficio de hoy. Y el costo económico para la nación